Seguimos avanzando en contexto global para traerles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. Donald Trump y Xi Jinping acuerdan congelar al menos por un año los ataques económicos recíprocos entre China y Estados Unidos. Los líderes de las dos potencias mundiales pactan la desescalada arancelaria y la suspensión de los controles a las exportaciones de tierras raras. Y en Brasil, las ministras de Igualdad Racial y Derechos Humanos visitaron las favelas de Río de Janeiro, donde la policía mató a 121 personas en una operación antidroga. El gobierno de Lula da Silva ha condenado el operativo ordenado por el gobernador de Río. Israel confirmó la identidad de los dos rehenes entregados este jueves por Hamás a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. El grupo palestino todavía debe entregar a 11 de los 28 pactados en el marco del acuerdo de cese al fuego. Bueno, en este espacio vamos a hablar de deportes, en concreto de fútbol, porque está definida ya la final de la Copa Suramericana, luego de que Lanús de Argentina se impusiera en la llave a la Universidad de Chile. Este jueves también conoceremos al segundo finalista de la Copa Libertadores. Nos lo cuenta en unos minutos nuestro compañero Luis Méndez Zurich. Y ya saben que vamos a hablar también de economía, en concreto del informe de resultados de Apple. La compañía del iPhone se dio un baño de ganancias en el tercer trimestre del año y sus inversores participaron de este baño al cierre de Wall Street por la bonanza en las acciones. Los números de esta noticia los vamos a revisar también con nuestro compañero Juan Pablo Lucumi, pero primero vamos con las noticias internacionales. Donald Trump y Xi Jinping se reunieron cara a cara en Corea del Sur en el primer encuentro desde que el republicano regresara a la presidencia de Estados Unidos. Entre elogios mutuos, los dos presidentes más poderosos del mundo han sellado una tregua económica entre Estados Unidos y China, al menos por ahora. Para hablar de las conclusiones del encuentro y de otros temas de actualidad en Washington, vamos a hablar con nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, muy buenas noches. Ha terminado esta gira de 5 días del presidente Donald Trump en Asia. ¿Cuál es el balance que se hace desde allí? Hola Rodrigo, buenas noches. Pues el balance es que es una gira que tenía como objetivo principalmente mostrar el poder del presidente Donald Trump, su poder para negociar, pero de hecho lo que deja ver tras su culminación es que también puede mostrar cuáles son justamente los límites de este poder. En los primeros 4 días lo que vimos fue estas reuniones del presidente Donald Trump con los líderes de Malasia, Japón, Corea del Sur y que le dejaron todos estos acuerdos comerciales que le daban justamente a Estados Unidos el acceso a las tierras raras con minerales críticos y todo esto bajo la amenaza de imponer aranceles, pero también hubo un encuentro justamente con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que también ha intentado mostrarle fortaleza al presidente Donald Trump y que tras estas conversaciones se abrió la puerta también a obtener un acuerdo similar para Estados Unidos con Brasil. Y en esta lista de acuerdos, pues por supuesto también está el acuerdo alcanzado con Vietnam. Son acuerdos de comercio y pues hay que decir que justamente Vietnam depende en gran medida de la economía de las exportaciones. Pero pues fue justamente la reunión, la del último día, la del cierre de broche de oro con el presidente chino Xi Jinping, que es el momento clave, que es el que nos muestra que esta es fue una cita entre dos iguales, entre dos fuertes y que según la Casa Blanca, pues el objetivo principal justamente era lograr que China suspendiera todos estos requisitos nuevos, estas restricciones, mejor a las exportaciones de minerales raros que había impuesto justamente en represalia a los aranceles que tomó Estados Unidos, que adoptó Estados Unidos o que anunció, con los cuales amenazó. También una victoria para la Casa Blanca es que China va a volver a comprar estos productos de la soya estadounidenses a los agricultores, que fueron claves para la victoria del presidente Donald Trump, y así por supuesto como la consolidación del acuerdo de TikTok y igualmente también una cooperación en la lucha contra el fentanilo, y pues fue un gana-gana porque a cambio pues el presidente chino obtuvo justamente esta reducción del 10% de los aranceles.
Bueno, Natalia, en Washington crece también, por otro lado, la polémica por los ataques militares ordenados por el presidente Trump contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas. ¿Cuál es la controversia ahora mismo allí? Pues lo que está pasando es que los demócratas en el Congreso lanzaron una serie de críticas en contra de la Casa Blanca, en contra de la administración de Donald Trump, porque están asegurando que todo este secretismo alrededor de todos estos operativos constituyen un ataque a la democracia y que el presidente Donald Trump está violando la ley. Justamente el punto álgido de esto es que el día miércoles la Casa Blanca, representantes de la Casa Blanca, citaron a una reunión para explicarles todos estos planes y estos operativos, pero solamente invitaron a los legisladores republicanos. Entonces, de hecho, hay una ley que estipula que todas estas entregas y rendiciones de cuentas se debe hacer de manera bipartidista, con lo cual, por supuesto, los demócratas están molestos con esta exclusión y están diciendo justamente que el presidente está rompiendo esta ley que lo obliga a informar al Congreso sobre asuntos de la seguridad nacional. También lo que están diciendo los demócratas es que el presidente no solamente está rompiendo esta ley, sino que está rompiendo otra, que es la que le da al Congreso la potestad de declarar la guerra. Y lo que pasa es que el presidente lo que dice es que él, como declaró a estas organizaciones, a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, tiene la potestad para hacer estos ataques. Sin embargo, justamente algunos expertos legales lo que advierten es que para que esto fuera de esta manera, estas personas tendrían que tener vínculos probados con estas organizaciones y adicionalmente tendrían que estar llevando a cabo ataques directos a Estados Unidos o a los estadounidenses del común. Pero en la narrativa pues de Donald Trump, estos ataques directos se justifican, según él, en este traslado de drogas, en este tráfico de drogas desde el sur del continente hacia Estados Unidos, pues como sabemos también justamente las sobredosis, las muertes por sobredosis en Estados Unidos superan las 80.000 por año. Pues Natalia Cabrera, un día más desde Washington, muchas gracias por el reporte. Nosotros nos vamos hasta Brasil, donde se profundiza la división entre el gobierno federal de Luiz Inácio Lula da Silva y el estado de Río de Janeiro, liderado por el bolsonarista Cláudio Castro. Luego del operativo policial en la ciudad carioca, que dejó al menos 121 muertos, dos ministras de Lula visitaron las favelas donde se realizó la operación. Las representantes de las carteras de Igualdad Racial y Derechos Humanos del Ejecutivo condenaron la violencia letal. Nos lo cuenta Ramiro Cueva Barberena. La tensión sobrevuela en Río de Janeiro. La redada, que dejó más de un centenar de muertos en las favelas, sigue en la cabeza de los habitantes de una ciudad que recupera su ritmo paulatinamente. Ahora todo funciona con normalidad. El conflicto que teníamos allí se ha aliviado mucho. Era realmente grave, muy tenso. Ahora las cosas se han normalizado un poco, pero el ambiente sigue siendo algo tenso. Este jueves, ministros del gobierno de Lula visitaron los barrios donde se ejecutó la operación policial que tenía como objetivo a la banda criminal Comando Vermelho. Esta operación fue un fracaso. Es inaceptable que una operación para combatir el crimen organizado no utilice inteligencia para garantizar su eficacia. El objetivo no es matar gente. Si queremos luchar contra el crimen organizado, tenemos que empezar por la cúpula. Tenemos que asfixiarlo y atacar donde está el dinero. Ningún cuerpo, absolutamente ninguno, merece ser asesinado a tiros como lo hemos presenciado y documentado en los últimos días. Por lo tanto, nuestro papel aquí es garantizar que nuestros ministerios y otros ministerios, también bajo el liderazgo del presidente Lula, junto con los legisladores, puedan llegar verdaderamente a quienes más lo necesitan. Este jueves, un grupo de gobernadores de derecha defendió la operación impulsada por el administrador de Río y anunciaron la creación de un consorcio para integrar sus políticas y estrategias para combatir a las bandas delictivas. El operativo tuvo repercusión puertas afuera de Brasil. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió una investigación rápida y eficaz del incidente, mientras Paraguay anunció que llamará a organizaciones terroristas al Comando Vermelho y el primer comando de la capital, al considerar que son un peligro para la soberanía del país. Hablamos ahora de Ecuador porque Guayaquil enfrenta una creciente ola de violencia marcada por atentados con coches bomba que han conmocionado a la comunidad. Nuestra corresponsal Carolina Mela nos lleva al lugar de los hechos para explorar el impacto de estos ataques y cómo el crimen organizado está reconfigurando la seguridad en Guayaquil.
Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, se ha convertido en el epicentro de los atentados con coches bomba en el país. De lo que va este año se han registrado 5 explosiones. El más reciente fue aquí. Es un sector comercial, residencial, hay un hospital y consultorios médicos. Y esta avenida es una de las rutas para llegar al aeropuerto internacional que está a solo 5 minutos. Aunque el lugar aún está marcado por la conmoción, lentamente la normalidad regresa. Había full seguridad, doble guardianía en todas partes, el tema de las comidas también, ¿no? Porque todo esto estaba vacío. Los pacientes también empezaron como a cancelar por el miedo, entonces se hizo una fiebre un poquito de mucho miedo. Asustado porque ya se escuchaban que habían puesto bombas en un lugar, que habían puesto bombas en otro lugar, entonces yo dije, wow, entonces, ¿dónde uno está, no? Esta ciudad por décadas ha sido escenario de niveles altos de violencia en Ecuador, pero eran delitos menores como robos. Hoy los atentados son parte de una ola más compleja porque el crimen ha evolucionado y se ha sofisticado con la incursión de peligrosos cárteles de la droga y bandas criminales. Los ataques o estos tipos de atentados son utilizados, 1, para aterrorizar a la ciudadanía y 2, también para generar gobernanza criminal de ese grupo delictivo. Muy poco en Guayaquil se está haciendo para prevenir este tipo de ataques terroristas. Hay muy pocas cámaras de videovigilancia para una ciudad de 3 millones de habitantes y también muy pocos ciudadanos llaman a Policía Nacional cada vez que ven algún tipo de actividad sospechosa. El uso de coches bomba en Ecuador es un fenómeno relativamente reciente. El primer atentado de este tipo ocurrió en 2018. Estaba dirigido al cuartel policial de San Lorenzo en la frontera con Colombia. Desde entonces se han producido cerca de 19 atentados con coches bomba, todos vinculados al crimen organizado. Vamos a Medio Oriente. El gobierno israelí confirmó la identidad de los 2 rehenes entregados este jueves por Hamás a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. Según el medio Al Jazeera, Hamás todavía debe entregar a 11 de los 28 pactados en el marco del acuerdo de cese al fuego, un acuerdo que Israel violó este miércoles al matar a más de 100 personas en bombardeos nocturnos. En otro frente, Israel lanzó también un nuevo ataque contra el Líbano, donde rige un cese al fuego con Hezbollah. El presidente libanés, Youssef Aoun, ha ordenado al ejército defender la soberanía del país. Todas las familias de los rehenes han sido informadas al respecto y las acompañamos en este momento difícil. El esfuerzo por recuperar a nuestros rehenes continúa y no cesará hasta que se recupere el último. Y en Jerusalén, los ultraortodoxos se pronunciaron contra el servicio obligatorio militar en el ejército de Israel. Los practicantes de esta rama del judaísmo argumentaron que por motivos religiosos se niegan a hacer parte de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, otros sectores de la ciudadanía piden a este grupo que ceda y ponga el interés del Estado de Israel por encima de sus convicciones personales. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Los judíos ultraortodoxos se movilizan en contra de la posibilidad de presentar el servicio militar. Este jueves miles de personas se congregaron en las calles de Jerusalén para dejar en claro que no están dispuestos a formar parte del ejército, argumentando motivos religiosos. Nos reuniremos para rezar a Dios para que esto no continúe. No se puede obligar a la gente a ser diferente. Así somos, no se puede cambiar, no sirve de nada. Actualmente los estudiantes de seminarios ultraortodoxos que se dedican a estudiar los textos sagrados están exentos de presentar la conscripción. Sin embargo, ante la fuerte carga laboral para las tropas derivada de los bombardeos en Líbano y Gaza, se ha reabierto el debate sobre la necesidad de que los practicantes de esta vertiente del judaísmo se sumen a las filas de las Fuerzas Armadas. No hay contradicción alguna entre servir en el ejército y estudiar la Torá. Dicen, preferimos morir antes de servir en el ejército israelí. Y les digo, no lo hagan. Cambien el rumbo por Israel, por nuestro futuro. En 2024, el Tribunal Supremo de Israel ordenó el fin de la exención para los ultraortodoxos. Desde entonces, en el Parlamento se ha estado intentando promulgar una nueva ley que cambie las reglas del juego del servicio militar obligatorio. Un proyecto legislativo que aún no encuentra consenso entre los partidos que participan en la coalición de gobierno liderada por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y vamos a Reino Unido. El rey Carlos III ha iniciado el proceso de despojo de títulos y privilegios reales de su hermano Andrew. Según el comunicado del Palacio de Buckingham, el hasta ahora conocido como Príncipe Andrew pasará a ser llamado por sus nombres Andrew Mountbatten Windsor y abandonará su residencia permanente en el castillo de Windsor. Si bien los lazos entre el miembro de la familia real británica y Jeffrey Epstein salieron a la luz hace años,
Estas represalias responden a la publicación de las memorias de Virginia Giuffre, que acusa al hermano del rey de haberla agredido sexualmente 3 veces, incluso cuando ella tenía tan solo 17 años. Bueno, pues vamos a cerrar así el informativo, vamos ya con los deportes. Pues un día más me acompaña aquí mi compañero Luis Méndez Zurich para hablar de deportes. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, vamos a empezar hablando de Copa Suramericana, porque hay buena noticia para un equipo argentino, ¿verdad? Sí, después de lo que pasó ayer con Racing, claro. Buenas noticias en este caso para esa nación del continente. Lanús regresa a la final de la Copa Sudamericana luego de imponerse en la llave a Universidad de Chile, esto al ganar el partido de vuelta 1-0 en el estadio Ciudad de Lanús. Fue un partido parejo donde las estadísticas de posesión de la pelota revelan que Lanús la tuvo un poco más con un 52%. El único tanto del compromiso llegó a los 62 minutos cuando Rodrigo Castillo recibió una pelota de Marcelino Moreno para quitarse de encima al arquero y así marcar el gol que le otorgó el triunfo en la llave con un resultado de 3-2. Para el Granate, este resultado se lee como una revancha después de haber quedado eliminado en la semifinal ante Cruzeiro de Brasil el año pasado. Hay que recordar también que en el año 2020 Lanús cayó frente a Defensa y Justicia, también de Argentina, en la final y en 2013 logró alzar el título al derrotar a Ponte Preta de Brasil. Lanús enfrentará a Atlético Mineiro, también de Brasil, en una final que será el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay. Para este jueves también conoceremos al segundo finalista de la Copa Libertadores. Palmeiras de Brasil está recibiendo a Liga de Quito, representante de Ecuador en Sao Paulo. El club ecuatoriano tiene la ventaja de haberse impuesto 3-0 en la ida disputada en el Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana. Hay que recordar que a esta hora el compromiso está 1-0 favorable a Palmeiras, gol de Ramón Sosa a los 20 minutos y ya está por terminar la primera parte. El otro finalista de la Copa Libertadores es Flamengo, que ayer derrotó a Racing de Avellaneda con un global de 1-0. Bueno, pues vamos a estar atentos también a que acabe ese partido del Palmeiras y Liga de Quito. De momento vamos a la Serie A porque hay nuevo entrenador para la Juve. Así es, se trata del ex entrenador del Napoli y también ex seleccionador nacional de Italia. Estamos hablando de Luciano Spalletti, quien asumirá el banquillo de la Vecchia Signora tras la salida de Igor Tudor. De acuerdo con los reportes, el contrato de Spalletti será por 8 meses con una opción a renovarse de manera automática por un periodo de 2 años si el club clasifica a la Liga de Campeones. La Juve, 36 veces campeón de la Serie A, anunció el despido de Igor Tudor el pasado lunes, luego que el conjunto de Turín sumó un periodo de 3 derrotas consecutivas y además no ganaba un partido desde el pasado 13 de septiembre. Se espera que la primera conferencia de prensa de Spalletti sea este viernes. Pero en más de la Serie A, este jueves cerró la jornada número 9. En uno de los partidos, el Sassuolo llegó a 4 triunfos al derrotar como visitante al Cagliari 2-1. Por su parte, Pisa y Lazio empataron sin goles. Venga, Masters 1000 de París también. Vamos a hablar allí del italiano Yannick Sinner, quien acabó con la última esperanza latinoamericana al derrotar en 2 sets al argentino Francisco Cerúndolo. Sinner necesitó de 1 hora y 25 minutos para instalarse en los cuartos de final al imponerse 7-5 y 6-1 al nacido en Buenos Aires. Este jugador por momentos consiguió buenos puntos, pero no fue suficiente para superar a un Sinner que dejó números de 4 aces y un 83% de puntos con su primer servicio. El italiano, quien puede asumir el liderato del ranking ATP si gana este torneo, se medirá al estadounidense Ben Shelton en la próxima ronda. Siento que hoy fue un partido menos físico, lo cual me vino bien. Estoy contento de haberlo ganado en 2 sets, en menos de 1 hora y media. Voy a dormir muy bien esta noche y estaré listo para mañana. Me espera un rival muy difícil, así que tengo que jugar al máximo. Ojalá pueda hacerlo y espero tener un gran partido. En otros resultados, Ben Shelton venció 7-6, 6-3 a Andrei Rublev. Daniil Medvedev se impuso a Lorenzo Sonego en 3 sets. El monegasco Valentin Vacherot
venció 7-6, 6-4 al británico Cameron Norrie, el verdugo de Carlos Alcaraz, y finalmente el australiano Alex de Minaur se impuso con un doble 6-2 a Karen Khachanov. Bueno, pues cambiamos ahora de nuevo de deporte, pero seguimos en Europa. Vamos a hablar de la Euroliga de baloncesto. Así es, Rodrigo, porque en este caso el Olimpia Milano, club que arriba a 90 años de existencia en esta temporada, consiguió su tercer triunfo de la campaña al derrotar 86-77 al París Basketball. Fue un partido complicado donde el quinteto italiano se aprovechó de la velocidad en varios tramos del encuentro para quedarse con la victoria. Devin Booker, que nada tiene que ver con el jugador de los Soles de Phoenix, fue la máxima figura para los de Milán al anotar 13 puntos en un conjunto que tuvo hasta 4 hombres con doble dígito a la ofensiva. Por este quinteto, el argentino Leandro Bolmaro sumó 4 puntos en poco más de 21 minutos de acción. En otros resultados, el Žalgiris venció 96-59 al Villeurbanne francés. El Maccabi cayó ante Estrella Roja 99-92. El Valencia se impuso al Dubai Basketball 80-78. Bayern Múnich venció al Bolonia Virtus 86-70 y el Real Madrid superó 84-58 al Fenerbahce turco. Bueno, ahora vamos hasta Estados Unidos de nuevo para hablar de grandes ligas de béisbol. ¿Cómo va allí la Serie Mundial? Toronto Blue Jays tomó ventaja en la misma al imponerse 6-1 a Los Ángeles Dodgers en el quinto juego. Blake Snell lanzaba por primera vez en el partido y rápidamente David Schneider la desaparecía por el jardín de la izquierda para poner arriba al conjunto de Toronto. ¿Qué vino después? Este cuadrangular de Vladimir Guerrero, tercer lanzamiento de Blake para este partido de pelota, y también recibía un cuadrangular. Desde la lomita, Trey Savage solo permitió 3 hits, entre ellos el jonrón de Quique Hernández, que en su momento ponía el partido 2-1 en la parte baja de la tercera entrada. Savage actuó por 7 entradas y este viernes se disputará el sexto de la serie en la ciudad de Toronto. Pues está muy interesante esta serie, Luis, pero vamos a seguir hablando de más notas de béisbol. Así es, porque San Francisco Giants ya piensa en lo que será la próxima temporada. Este jueves fue presentado Tony Vitello como nuevo manager de la novena, una contratación histórica, pues este manager no tiene experiencia como dirigente en el considerado mejor béisbol del mundo. Viene de ser manager en el béisbol universitario. De acuerdo con el gerente de operaciones de este conjunto, Vitello, de 47 años, es un líder motivador y que conoce cómo construir una cultura. San Francisco, recordemos que quedó en el tercer puesto en el oeste de la Liga Nacional a 12 juegos de los Dodgers, que fueron los líderes de la división. Pues le deseamos toda la suerte del mundo, Luis. Muchísimas gracias por este repaso. A ti un placer. Venga, nosotros seguimos ya también con economía. Hoy economía viene muy marcada por las cuentas de Apple, de la empresa de la manzana, que ha presentado ya resultados, pero nos lo va a contar mi compañero Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, Juan Pablo. Buenas noches, Rodrigo. Gracias por la bienvenida. Estamos hablando de Apple, así es, que hace parte del grupo de los llamados 7 magníficos de Wall Street, en donde también están Google, Tesla, Nvidia, Microsoft y pues otras más. Apple informó de sus primeras ganancias sólidas a nivel trimestral desde el lanzamiento de su nueva línea de iPhones, los 17. Los resultados superaron las expectativas del mercado y de los analistas, pues la empresa mostró un crecimiento financiero constante y un sólido resultado final, a pesar de lo lento que han sido en integrar la inteligencia artificial a sus aparatos. Pero también este informe llega solo unos días después de que la compañía alcanzara los $4 billones de capitalización bursátil por primera vez en su historia. Yendo a los números, la empresa de la manzana mordida reportó 102.470 millones de dólares en ingresos, lo que se consolidó como un 8% más que hace un año en ese mismo periodo. De ese dinero que ingresó, 27.400 millones fueron las ganancias netas que le quedaron, es decir, un beneficio sólido de 92%. Estas buenas noticias de la compañía estadounidense fueron celebradas por sus inversionistas en la Bolsa de Nueva York y las acciones subieron más del 2% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.
Bueno, desde luego, Juan Pablo, son buenos números para Apple, pero todavía tiene algunos retos en ciertos países, ¿verdad? Es el tema que siempre se habla cuando se habla de penetración de Apple en otros escenarios. Puede que esta empresa tenga una buena imagen y desarrollo en Occidente, con altos ingresos de los países en el continente americano, donde llega, por ejemplo, el 43% de todos sus ingresos, seguido de Europa, en donde salen el 28% del total de las ventas de esta compañía. Pero los números cambian considerablemente en Oriente, en donde la penetración de mercado de la empresa encuentra desafíos. En China los ingresos no llegan ni al 15%, en Japón están por debajo del 10% y en el resto de Asia apenas llega al 8% del total de los ingresos, entre otras cosas. Muchas de las empresas dicen que hay otros teléfonos que tienen tal vez más tecnología por un valor menor. Claro. Bueno, pues interesante, tendrán que ponerse las pilas allá en el continente asiático. Vamos a hablar ahora de Amazon, también presenta resultados. Estamos en temporada de resultados y es que la compañía de la nube tuvo unas ventas que subieron 13% hasta los 180.170 millones de dólares y de ese dinero que ingresó le quedaron 20.000 millones de dólares como ganancias, o sea, el 100% más que el mismo periodo del año pasado. Esto representa su mayor tasa de crecimiento desde 2022 en un contexto de rápida expansión de la capacidad de la inteligencia artificial por parte de las empresas que son clientes de Amazon. Pero los principales competidores de esta empresa en el ámbito de la computación en la nube también reportaron el miércoles incrementos en las ventas de sus negocios en ese rubro, señalando todos ellos la adopción de servicios de IA como el principal motor de crecimiento. Con estos datos, las acciones de Amazon se dispararon más del 13% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street hasta los $222 por acción. Vamos ahora hasta el continente europeo, vamos a hablar de política monetaria. Ya tomó la decisión la Reserva Federal, ahora lo hace el Banco Central Europeo, que es el encargado de definir esta política y decidió este jueves en mantener sin cambio sus tasas de interés de referencia en 2,1%, tal como lo hizo en su reunión anterior. La razón, el Banco Europeo considera que la inflación está en su nivel objetivo y panorama, aunque no está estable, no está desbordada. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta del banco de esta entidad. Inflation remains close to our 2% medium-term target. La inflación se mantiene cerca de nuestro objetivo de mediano plazo del 2% y nuestra evaluación de las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios. La economía ha seguido creciendo a pesar del desafiante entorno mundial. El sólido mercado laboral, los sólidos balances del sector privado y nuestros recortes de tasas de interés anteriores siguen siendo fuentes importantes de resiliencia. Sin embargo, las perspectivas siguen siendo inciertas, debido en particular a las continuas disputas comerciales mundiales y a las tensiones geopolíticas. And geopolitical tensions. Juan Pablo, no nos podemos despedir sin hablar, obviamente, de China y de Estados Unidos tras esa reunión entre Donald Trump y Xi Jinping. Que todo el mundo estaba atento a ella. Hubo muchas conclusiones en esta reunión, pero no hubo una declaración conjunta. Se habló de una relajación o congelación de aranceles por un año y una rebaja en sectores particulares, pero un punto a destacar fue el compromiso de Beijing de comprar mínimo de 25 millones de toneladas de soya estadounidense por año durante por lo menos 3 años. Un compromiso no menor, pues China es el mayor comprador de soya del mundo y podría darle buenos ingresos en ese sector a la Unión Americana, que es el segundo productor de este alimento después de Brasil y por encima de Argentina. Justamente la movida de Trump también intentó darle un contentillo a los agricultores estadounidenses para que aumenten sus ventas de exportación al gigante asiático, luego de que Estados Unidos se acercara a Argentina, a este país sudamericano, con compromisos comerciales y de inversión que preocupaban al sector agro y ganadero de la Unión Americana, entre otras cosas también entre esa unión ideológica entre Javier Milei y Donald Trump. Pues iremos sabiendo un poco más estos días de eso que han pactado también Donald Trump y Xi Jinping, porque tampoco tenemos todos los detalles. Juan Pablo, muchas gracias. Con gusto, un placer. Venga, pues nosotros vamos a seguir aquí con más información, así que no se vayan.